¿Qué tal? Ahora nos corresponde iniciar con el tema de fundamentos de teoría de la información. Bien, primeramente vamos a recordar que tenemos que tener bien presente el diagrama bloques de un sistema de comunicaciones digitales. Para ello, pues vamos a ver que la teoría de la información va a responder a dos preguntas fundamentales en las comunicaciones. Este es el diagrama bloques que hemos mostrado desde el inicio del curso, en donde una señal ingresa aquí al codificador de fuente. El codificador de fuente remueve la redundancia de la señal de entrada, de tal manera que nos entrega una señal U, una secuencia de dígitos. Esta secuencia de dígitos U pasa al codificador de canal para agregar redundancia y protegerla en el canal de comunicaciones contra los errores. El codificador de canal nos entrega una secuencia V, que es más larga que la secuencia U, como veremos. Y entonces, esa secuencia V se hace entrar a un modulador para adaptarla al canal de comunicaciones y ser transmitida. En el canal de comunicaciones tenemos que el ruido eta se suma en el canal y este ruido puede afectar a la señal transmitida en el mismo. Es decir, un 0 puede interpretarse como un 1 en el receptor y viceversa. En el receptor tenemos el procedimiento inverso. Se utiliza una técnica de modulación análoga a la modulación que se hizo en la emisión. Este modulador nos entrega una señal R que corresponde al vector recibido. El vector R se hace ingresar al decodificador de canal que nos entrega una estimación de la secuencia U para finalmente implementar la decodificación de fuente y entregarla al receptor. Tener bien presente este diagrama bloques durante todo el curso. Estamos enfocados ahorita en el codificador de fuente y más adelante en el decodificador de fuente. Entonces, las dos preguntas fundamentales a las cuales responde la teoría de la información son, primeramente, ¿cuál es la máxima tasa de compresión? Recordar en cuál de los bloques que acabamos de mostrar se realiza la compresión. Y bueno, pues la máxima tasa de compresión vamos a ver qué es la entropía. Esa es una de las definiciones de entropía, como veremos. Y también cuál es la máxima tasa de transmisión. ¿En dónde transmitimos? Transmitimos sobre el canal de comunicaciones. El canal de comunicaciones en consecuencia tiene una capacidad máxima, y la capacidad del canal entonces va a ser la máxima tasa de transmisión. Esas son las dos preguntas a las cuales responde la teoría de la información. Entonces vamos a ver que la teoría de la información es un subconjunto de las comunicaciones. Pues no solamente va a ser un subconjunto de las comunicaciones, la teoría de la información se utiliza en muchos ámbitos más allá de las comunicaciones. Se utiliza en la física estadística para la termodinámica, en las ciencias de la computación para el tema de complejidad algorítmica o de Kolmogorov, para el área de inferencia estadística, en donde un ejemplo tradicional es la navaja de Occam, que pues nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable. En el área de la probabilidad de la estadística, en donde los exponentes de error para prueba de hipótesis y óptima estimación son un tema que aplica el concepto de teoría de la información. Y en ese sentido, pues todas esas áreas convergen basadas en su análisis en la teoría de la información, como muestro aquí. Aquí hay varios de los temas que acabo de mencionar en la diapositiva anterior, en la física, la termodinámica, en la teoría de las comunicaciones, los límites de la teoría de las comunicaciones, las dos preguntas que acabamos de mencionar, en la probabilidad, los teoremas de límites de grandes desviaciones, en la estadística, la información de Fisher y la prueba de hipótesis, en la economía, la teoría de carteras de Kelly, en las matemáticas, las desigualdades, entre otras cosas. Bien, pues como el tema principal en este video es qué es la información y cómo medirla, preguntémonos primero qué es la información. Pues bien, también vamos a preguntarnos si podemos tener una medida de la información, de cuánta información puede ofrecer una fuente. La información es un fenómeno que tiene significado para el cerebro humano. Sabemos que el cerebro pues tiene la capacidad de interpretar eventos, de razonarlos. También observamos conceptos, objetos, y los interpretamos de cierta manera que nos informan de algo. Vamos a poner algunos ejemplos a continuación. Para ello pues puede evaluar estos elementos considerando su contenido de información. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Entonces pues aquí nos hacemos la pregunta, ¿no?
La información es una parte de la arquitectura universal y tiene un significado para los seres vivos, evidentemente. A mencionar de que la teoría de la información tiene su enfoque antiguo y su enfoque actual. Las dos etapas que dividen ese concepto, el enfoque antiguo es antes de la contribución de Shannon de 1948 a Mathematical Theory of Communication. Entonces, antes de ese artículo hablamos de teoría antigua de la información. A partir de ese trabajo de Shannon, que es la punta de lanza de todas las comunicaciones modernas, hablamos entonces de teoría de la información contemporánea. Vamos a poner algunos ejemplos que nos van a decir qué eventos pueden aportarnos o no información. Todavía no vamos a dar una medida de la misma. El primer ejemplo dice, asuma que usted está en el Polo Norte grabando el ambiente con una cámara. Después, al ver el video, usted observa que hay un gran objeto rojo sobre un iceberg, más o menos así. Entonces, esto lo sorprende y muestra interés en el objeto. Evidentemente, pues, llama la atención qué es lo que está sucediendo ahí. Eso, entonces, nos aporta información. Todavía no sabemos cómo medirla. Nos llama la atención porque es algo inusual. Un segundo ejemplo. Suponga que usted es médico y que está revisando una radiografía de hígado. En ella se observa algo inusual jamás visto. Ahí está un ejemplo de una radiografía de hígado. No soy especialista, pero pues esto ilustra el ejemplo. Como hay algo inusual jamás visto, pues nos hacemos muchas preguntas sobre el por qué está ahí eso que no estamos acostumbrados a ver. Y entonces este hecho inusual nos da información para el diagnóstico si fuéramos especialistas, evidentemente. Otro ejemplo. Su mejor amigo ganó la lotería. Queremos conocer algunos de esos. La probabilidad de ganar la lotería pues es cercana a cero. Si ustedes conocen a alguien que haya ganado la lotería, bueno, pues vemos que esa probabilidad no es exactamente igual a cero, pero es difícil conocer a alguien que se ha ganado la lotería. Entonces, la información de un evento, de este evento en particular, es importante para nosotros. Pues, ¿por qué? Pues podemos pensar, pues tiene que invitarnos a festejar que ganó la lotería, etcétera, ¿no? Él va a estar interesado en que la gente no sepa, evidentemente. Pero este evento, como ocurre con poca probabilidad, pues nos da mucha información. Un ejemplo más. Alguien viene a decirle que el día de hoy el sol sale por el oriente. Ahí está el sol. Pensemos un instante, ¿de qué lado sale el sol? Bueno, pues el sol siempre sale de ese lado, ¿no? Eso no nos aporta ninguna información, no hay nada sorprendente en ello. La probabilidad de que salga el sol de ese lado va a ser siempre igual a 1. Entonces, pues no hay sorpresa, no nos aporta información. La información de este evento va a ser igual a 0, puesto que no nos aporta ninguna sorpresa. Bueno, entonces, ya vimos algunos ejemplos de que la cantidad de sorpresa que percibimos de la ocurrencia de un evento nos va a decir cuánta información podemos percibir de él, pero aún no sabemos cómo medirla. La información es algo que puede medirse así como cuando nos subimos a una báscula y vemos cuánto pesamos, o cuando medimos nuestra altura, o como cuando medimos nuestra tasa de oxígeno en la sangre con un oxímetro, cuando medimos nuestra presión sanguínea, podemos obtener medidas objetivas. En el sentido de la información, Shannon demostró que se puede medir. Vamos a ver entonces, con base en los ejemplos que acabamos de mencionar, ¿cómo podemos medir la información? Vemos que la información de un evento pues nos dice cuán sorprendidos estamos de cuando ocurre. Nos sorprendemos mucho cuando pasa algo inesperado o cuando algo con baja probabilidad sucede. Hemos visto 4 ejemplos. A ese tipo de casos nos referimos, pero todavía no sabemos cómo medir la información. Entonces, la información, a partir de ello, está inversamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso ya lo sabemos. Si algo muy poco probable ocurre, eso nos aporta mucha información. Todavía no sabemos cómo medirla. Sin embargo, si hay algo que sucede con probabilidad cercana a 1, pues no nos aporta sorpresa. La cantidad de sorpresa es muy importante para tener una intuición de cuánta información nos aporta algún evento o alguna fuente de eventos. Entonces la cantidad de información tiene que ver con que la ocurrencia de un evento poco probable ofrece mucha información. Bueno, esto es a anotar, esto es para tomar nota. Ahora pensemos en el caso de que, pues,
Vamos a transmitir voz en un canal de comunicaciones. Estamos hablando en un micrófono o tal vez por teléfono y nos están escuchando en el otro extremo. Cuando hablamos, pues el habla se compone de letras, las letras componen palabras, las palabras componen frases, las frases componen párrafos y así podemos organizar nuestra oratoria. La voz es entonces una fuente de información, una fuente aleatoria de información. La voz podemos verla como una variable aleatoria entonces. Entonces vamos a poner un ejemplo de la voz. Nuevamente, tener bien presente el diagrama a bloques de las comunicaciones. Insistir que estamos en la parte del codificador de fuente. Entonces, la comunicación humana, el contenido de información de un evento, se expresa con la voz, por escrito o con figuras. Ahorita vamos a profundizar un poco más al respecto. La comunicación hablada es una concatenación de letras, como les venía diciendo, que forman palabras y palabras que forman oraciones o frases, etc. Algunas letras aparecen más frecuentemente que otras. En cada alfabeto, en cada lengua, tenemos letras que aparecen más frecuentemente que otras en las palabras. En el curso hemos mencionado de que a cada una de estas letras, por ejemplo, si las vamos a codificar digitalmente, si estamos en el codificador de fuente, a cada una de estas letras, si se repiten muy frecuentemente, vamos a asignarle representaciones cortas. Y las letras que se presentan con mucho menor frecuencia, vamos a asignarle representaciones largas. Así de manera que si se presentan muchas palabras que aparecen frecuentemente, pues tendremos pocos bits para representar todo ello y no ocupar mucho espacio. Estaremos comprimiendo. En cambio, si llega a presentarse una letra que pues aparece con muy poca frecuencia, como la W, por ejemplo, en nuestro idioma, bueno, pues le vamos a asignar una secuencia de dígitos más larga, pero no nos va a afectar en la representación final. Es decir, no va a ocupar mucho espacio. Entonces también hay palabras que aparecen más frecuentemente, como pues tenemos, todos nosotros tenemos algo que decimos muletillas, que nos sirve para estructurar nuestra oratoria. El presidente de este país tiene el permanentemente y así. Entonces eso también sirve para la codificación de fuente, de tal manera que podemos representar los eventos que se producen luego de hablar en representaciones binarias. La boca es entonces en este caso la fuente de información y las palabras salen aleatoriamente de nuestra boca si es que no estamos leyendo. Entonces, la fuente de información es una variable aleatoria. Las variables aleatorias tienen varios valores posibles. Si estamos hablando de una variable aleatoria discreta, entonces tiene un conjunto de valores posibles. Y cada uno de esos valores posibles tiene una probabilidad específica de ocurrir. Estamos migrando hacia allá. Vamos a ver entonces el siguiente video que nos habla de la teoría de la información antigua. Este video está tomado de la Khan Academy. Aquí está el sitio. Imagine Alice has an idea and she wants to share it. There are so many ways to share an idea. She could draw a picture, make an engraving, write a song. Send a telegraph or an email. But how are these things different? And more importantly, why are they the same? This story is about the fundamental particle of all forms of communication. It begins with a special skill you likely take for granted: language. All language allows you to take a thought or mental object and break it down into a series of conceptual chunks. These chunks are externalized using a series of signals or symbols. Humans express themselves using a variation in sound and physical action, as do chirping birds and dancing bees, and man-made machines exchanging a dancing stream of electrical vibrations. Even our bodies are built according to instructions stored inside microscopic books known as DNA. All are different forms of one thing: information. In simplest terms, information is what allows one mind to influence another. It's based on the idea of communication as selection.
Information, no matter the form, can be measured using a fundamental unit. In the same way, we can measure the mass of different objects using a standard measure such as kilograms or pounds. This allows us to precisely measure and compare the weight of, say, rocks, water, or wheat using a scale. Information, too, can be measured and compared using a measurement called entropy. Think of it as an information scale. We intuitively know that a single page from some unknown book has less information than the entire book. We can describe exactly how much using a unit called the bit, a measure of surprise. So no matter how Alice wants to communicate a specific message, hieroglyphics, music, computer code, each would contain the same number of bits, though in different densities. And a bit is linked to a very simple idea: the answer to a yes or no question. Think of it as the language of coins. So how is information actually measured? Does information have a speed limit? A maximum density? Information theory holds the exciting answer to these questions. It's an idea over 3,000 years in the making. But before we can understand this, we must step back and explore perhaps the most powerful invention in human history, the alphabet. And for this, we return to the cave. Bien, pues entonces ya vemos que la información es una medida de sorpresa. Y nos va a interesar cuál es la sorpresa promedio que nos produce una fuente de información. Una fuente como la voz, una fuente como un video, etc. Entonces, hasta este punto hemos visto que la información está inversamente relacionada con la probabilidad de ocurrencia de un evento. Estamos migrando entonces hacia estudiar cómo podemos medir la cantidad de información en la ocurrencia de un evento. Es lo que vamos a ver ahora. Así se intitula esta diapositiva: medida de la información. Comencemos con lo básico. La probabilidad del símbolo XY pues, se denota evidentemente como P de XY. Ya sabemos que la información es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, el contenido de información en ese símbolo XY, pues podemos representarlo así, como la cantidad de información, aquí lo representamos como I de XY, es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia de este símbolo, pues podríamos poner esta expresión y diríamos, esta ya es una medida para la información. Vamos a preguntarnos si esta medida es adecuada para ofrecer una ponderación o una medida de la información. ¿Es adecuada esta función para medir la información? Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo que citamos hace un momento de que el sol sale por el lado oriente. La probabilidad de ese evento es igual a 1, entonces la información, en este caso, 1 entre 1 es igual a 1. Okay. La probabilidad de que haya una gran mancha roja en un iceberg, si estamos explorando alguno de los polos, por ejemplo, es cercana a 0. Entonces, en ese caso, 1 entre 0 pues va a tender a infinito. No podemos decir que hay una cantidad infinita de información en este tipo de ejemplos. Entonces, evidentemente, algo tenemos que hacer con esta función. No podemos aplicarla directamente así, tan simple y llanamente, para medir la información. Entonces, no es adecuada esta función para medir la información, porque cuando la probabilidad de ese símbolo es muy pequeña, entonces la información se hace muy grande. Y eso, pues, no es físicamente posible. Continuemos entonces. Vamos a usar una función del inverso de la probabilidad de ocurrencia de ese evento. De esta manera. Ahora reemplazamos la función anterior por una función del inverso de la probabilidad de ocurrencia de ese símbolo o de ese evento, así como lo observamos en pantalla. ¿Cómo escoger a esta función? Lo que queremos es que no suceda lo que vimos en la diapositiva anterior, de que cuando la probabilidad se hace muy pequeña, pues la información tiende a infinito. Una función que nos permite esto es la función logarítmica, ya que no queremos que la información devuelva valores muy grandes para x y pequeños. Entonces
o mejor dicho, para probabilidad de x y pequeños, escogemos a esta función como el logaritmo base b del argumento. Y la podemos escribir así. Esta función sí nos va a servir. Entonces, tomen ustedes nota de esta expresión. La información que hay en la ocurrencia de un evento o de un símbolo es el logaritmo base b del inverso de la probabilidad de ocurrencia de ese evento o de ese símbolo. Ahora, ¿cuál va a ser la base del logaritmo? Inicialmente podemos decir que cualquier valor puede escogerse para esta base. Sin embargo, estamos hablando de comunicaciones digitales en donde usamos dígitos para la transmisión. O sea, los dígitos pueden asumir el valor de 0 y 1. Entonces, vamos a decir que la base va a ser igual a 2. La información no tiene unidades, pero vamos a usar los bits porque hablamos de comunicaciones digitales. Así como vimos en el video, entonces vamos a ponerle unidades a la información. Y la información van a ser bits, pero no los bits que conocemos como 0 y 1 de nuestra formación que hemos recibido hasta ahora. Los bits ahora van a ser una medida de la información, como lo veremos en los siguientes ejemplos. Entonces, pues, la información que hay en la ocurrencia del evento XY va a ser igual al logaritmo base b del inverso de su probabilidad de ocurrencia en bits. Ya pueden reemplazar en este punto la base del logaritmo. La base del logaritmo va a ser logaritmo base 2. Entonces, esta es una medida de la información y es la que se utiliza en las comunicaciones digitales. Esta expresión, como dice aquí, mide la cantidad de información de un símbolo o de un evento, en este caso, del símbolo o del evento XY. Sin embargo, ¿es un solo símbolo o es un solo evento? Cuando hablamos hace rato de la voz y dijimos que la voz es una variable aleatoria, entonces esa variable aleatoria puede producir más de un evento, por supuesto. Todos los eventos posibles entonces van a formar la fuente completa de información o la variable aleatoria, en el caso del ejemplo la voz. Entonces tendríamos que hacer lo mismo para todos los demás eventos, encontrar la información que aporta cada uno de los eventos posibles de la variable aleatoria. Hacia allá vamos. Ya tenemos hasta este punto. Esto es para anotar cuál es la cantidad de información de ocurrencia de un evento de una variable aleatoria. Es esta, reemplazando la b por el 2, porque estamos hablando de comunicaciones digitales. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo se llama encontrar una ruta o un camino bit por bit. Aquí tenemos que iniciamos el camino en el punto A y vamos avanzando hacia la derecha. Queremos encontrar la ruta que nos lleve desde A hasta el punto D. Un bit de información nos va a indicar si vamos hacia un lado o hacia el otro. En este caso, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la izquierda es un 0, como vemos, hacia la derecha es un 1. Entonces, como mencionamos, un bit permite escoger entre dos alternativas equiprobables. Lo que queremos es llegar al punto D que tenemos a la derecha. Ir a la izquierda significa recibir un bit de información. 0 igual a izquierda, 1 igual a derecha, como vemos en la gráfica. Entonces, este dígito binario significa un bit de información que nos va a indicar qué camino seguir. Cada vez que recibimos un bit, si estamos parados en A, vamos a recibir un bit de información y con base en ello vamos a decidir qué camino seguir. Una vez que llegamos a B, pues tenemos otra vez que tomar una decisión con base en el bit de información que recibamos. Se llega a otra bifurcación en B. De nuevo, un dígito binario es un bit de información. En este caso, el bit de información es un 1 que nos lleva hacia la derecha. O sea, por este punto. Y nos lleva hacia C. C es uno de los 4 posibles destinos después de tomar 2 decisiones. Vamos relacionando entonces la cantidad de información que recibimos con el número de posibles destinos a los cuales podemos llegar. Y entonces, como veremos, pues al final 3 dígitos binarios, que ofrecen evidentemente 3 bits de información, permiten escoger entre 8 alternativas equiprobables. ¿Cuáles son esas 8 alternativas equiprobables? De las que tenemos acá en este extremo derecho. Todas estas que voy a encerrar. Solamente una de esas 8 alternativas equiprobables, la que nos lleva a D, pues es la que corresponde a ese camino, la que tiene 0, 1, 1. ¿Por qué 0, 1, 1? Pues la primera decisión, el primer bit de información que recibimos fue un 0, el siguiente fue un 1 y el último, perdón, ese no es,
corrijo, el último fue un 1. Por eso tenemos 0, 1, 1. Bien, pues en resumen, n es el número de bifurcaciones, m es el número de destinos finales, y si se ha llegado a n bifurcaciones, entonces se han escogido m igual a 2 a la n destinos finales. En términos de la cantidad de información, pues n bifurcaciones requieren n bits de información. En este caso fueron 3. 3 es igual al logaritmo base 2 de 8, que es el número de bifurcaciones para 8 destinos. Este es un ejemplo muy simple, pero nos indica qué hacer cada vez que recibimos un bit de información y llegamos a un punto dado en este camino. Bueno, insistir entonces, los bits en este contexto no son lo mismo que los dígitos binarios. La palabra bit se deriva de dígito binario, pero en nuestro contexto que estamos estudiando de teoría de información, un bit no es lo mismo que un dígito binario. Un dígito binario es el valor de una variable binaria, o 0 o 1, o verdadero o falso, como ustedes quieran. Solamente se pueden asumir dos valores en una variable binaria, y eso es un dígito binario. En cambio, un bit es una cantidad de información, así como vimos en el video que les mostré hace un momento. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo también. Creo que ese juego se llama Buscaminas. Pues, ¿cómo podríamos llenar ese juego para darnos esa carita? ¿Cuántos bits de información recibiríamos? Bueno, pues ahora vamos hacia el concepto que más nos interesa en esta parte del curso, que es la entropía. Ya vimos en este punto cómo podemos medir la cantidad de información que nos aporta la ocurrencia de un evento de una variable aleatoria. Insistir que una variable aleatoria puede tener varios eventos. Entonces la información de un solo evento pues no es suficiente para que podamos caracterizar a una fuente de información. Vamos con el ejemplo tradicional en la probabilidad. Considera una moneda que sale sol el 90% del tiempo, es decir, la probabilidad de que salga sol es de 0.9. Aquí. Les pongo una moneda de un franco antiguo francés, pues igual de un lado tiene la cara de un personaje y del otro lado pues tiene un escudo francés. Cuando se echa un volado con esta moneda, entonces espera que salga sol la mayor parte del tiempo porque está cargada hacia un lado. X igual a XS. Cuando pasa esto, evidentemente vamos a estar menos sorprendidos que cuando da águila. ¿Por qué vamos a estar menos sorprendidos? Porque pues, está cargada hacia el sol. Lo que esperamos es que la mayor parte del tiempo, el 90% de las ocasiones, de los lanzamientos, pues la moneda caiga con la cara hacia arriba. Entonces, mientras más improbable es un evento, más sorprendidos estamos. La información, o la información de Shannon, como se le conoce, es la expresión que escribimos hace un momento, pues entonces logaritmo base b o base 2, cuando hablamos de comunicaciones digitales, del inverso de la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Siguiendo las propiedades de los logaritmos, pues tenemos que eso es igual a menos el logaritmo de la probabilidad de ocurrencia de un evento en bits. En este caso el evento es x de sol. Entonces, vamos a definir la entropía. Ya vimos, insisto, cómo se define la cantidad de información que hay en la ocurrencia de un evento. La entropía va a ser la información promedio de Shannon. Entonces, si x es la variable aleatoria que representa el resultado de lanzar una moneda, x tiene dos valores. Cuando x es xs, pues es que sale sol. Cuando x es igual a xa, entonces es águila. Solamente tenemos esos dos valores. En la práctica no vamos a estar interesados en la sorpresa o en la cantidad de información de algún evento, o sea, de sol o de águila, sino que estamos interesados en la sorpresa promedio de todo el conjunto de valores. Aquí el conjunto de valores nada más se reduce a dos, sol o águila. Bueno, pues la entropía de una fuente de información X, la entropía siempre se representa con la letra H mayúscula, se define como la sorpresa promedio de una variable, que aquí representamos como X, y va a estar definida por su distribución P de X y se llama entropía. La sorpresa promedio es porque vamos a ver que H de X va a estar definida como el primer momento de esa variable aleatoria. Entonces, esto es a anotar, esta es la definición de entropía. Ahora veamos la entropía de una moneda no alterada. ¿Cómo puede encontrarse la sorpresa promedio
de los posibles resultados de lanzar una moneda. La sorpresa promedio, recordemos, la entropía, como acabamos de señalar. Bueno, como en este caso la moneda no está alterada, aquí les pongo como ejemplo una moneda portuguesa, que son los escudos, una moneda de 200 escudos. Entonces la probabilidad de que salga sol es igual a la probabilidad de que salga águila, si tuviéramos una moneda mexicana, por supuesto, y es igual a 0.5 para cada una de ellas. ¿Cuál es la información de Shannon cuando sale sol o águila? Bueno, pues va a ser entonces eso, la entropía de la fuente. La fuente es la variable aleatoria que estamos considerando aquí, que es x, que es el logaritmo de la probabilidad del inverso de 0.5. Si esto lo sacamos, el logaritmo base 2 del inverso de 0.5, o sea, de 2, va a ser igual a 1, un bit. La información promedio de Shannon ganada después de que lanzamos una moneda que no está alterada va a ser de un bit. Como la entropía, hemos dicho en la diapositiva anterior, es la información promedio de Shannon, entonces la entropía de una moneda no alterada es h de x es igual a un bit. Es lo que ganamos cada vez que se lanza una moneda. Es lo que ganamos en información. Regresamos al franco. Regresemos al caso de la moneda alterada. Entonces decíamos que la probabilidad de que salga sol es igual a 0.9. ¿Cuál es la información de Shannon para cada caso? Es decir, ¿cuál es la entropía en este sentido? Si en el eje de las y's ponemos la sorpresa, o sea, el logaritmo del inverso de la probabilidad de ocurrencia, el inverso de la probabilidad de ocurrencia de cada evento, y en el eje de las x ponemos la probabilidad de ocurrencia de esos eventos, trazamos entonces esta función y nos va a salir algo como lo que observamos en pantalla. Para el caso de sol, pues tenemos que la información ganada cuando la moneda sale sol después de un volado es de 0.15. Hagan ustedes la operación, por favor. Y cuando sale águila es de 3.32. No tiene que extrañarnos esto, que ganemos más información cuando lanzar una moneda cargada del lado de sol nos dé águila, que sea mayor. Fíjense, 3.32 es mucho mayor que 0.15. No nos tiene que sorprender porque pues sabemos que la probabilidad de ocurrencia de águila es 0.1. Y veamos aquí cómo se cumple entonces ese comportamiento. Es precisamente lo que estamos buscando, cómo medir la información y cómo medir la cantidad promedio de información, que es la entropía. Entonces, pues, como les decía, notamos que hay más información en el resultado que es más sorpresivo, o sea, el resultado que salga águila. Y como la proporción de lanzamientos que dan sol es P de XS y águila es P de XA, la sorpresa promedio va a ser no otra cosa más que la sumatoria o la suma de la probabilidad de X sol por su cantidad de información más la probabilidad de águila por su cantidad de información. Recordar que un logaritmo base 2 está definido como logaritmo base 10 del argumento dividido entre el logaritmo base 10 de 2. Todas las operaciones que vamos a hacer aquí van a ser logaritmo base 2. Hacemos las cuentas y entonces la entropía de una moneda alterada que esté cargada 90% para un lado y 10% para el otro, en este ejemplo, nos da 0.467 bits. Recordar que los bits son cantidad de información, no son dígitos binarios. Si trazamos esa función, pues nos va a dar que la entropía se comporta de esta manera. En el eje de las X vemos la desviación de la moneda y en el eje de las Y vemos la entropía. La entropía de la fuente, en este caso la fuente es el lanzamiento de la moneda que está cargada más hacia un lado que hacia... Perdón, en este caso es una moneda alterada que está cargada más hacia un lado que hacia otro. 0.9 y 0.1 de probabilidad de ocurrencia. Es lo que tenemos aquí como comportamiento de la entropía. Si se define a Sol como x1 igual a xs y águila como x2 igual a xa, podemos expresar que la entropía está dada por esta ecuación, la sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de p de xy multiplicada por la cantidad de información de ese evento en bits. Y en general, para una variable aleatoria x con una distribución que está dada por la probabilidad de cada uno de sus eventos, entonces la entropía, o sea la sorpresa promedio de esa variable aleatoria, va a estar dada por la sumatoria desde igual a 1 hasta m, porque m es el máximo índice en esta serie, de esta expresión.
Esa también es a encerrar. Esta es la expresión de la entropía de una fuente de información. Entonces la distribución es importante, P de x es importante. Cada valor de x puede representarse con un promedio de h de x dígitos binarios. Esto es importantísimo, por eso les enmarco. Cuando nos dan un problema de este tipo, nos tienen que especificar si los eventos x y son independientes. Si no lo son, entonces cada valor es más predecible. Y entonces es menos sorprendente. Recordar el ejemplo de la moneda alterada. Vamos a ver cómo se puede interpretar la entropía. Acabamos de dar la clave en la diapositiva anterior. Si h de x es igual a un bit, entonces x se puede usar para representar hasta dos valores equiprobables, que vienen de 2 a la h de x, o sea, 2 elevado a la entropía. Dos valores equiprobables para un bit. Vean cómo se hay relación entre la cantidad de información y los dígitos binarios. Si h de x, como en el caso anterior, es 0.469 bits, entonces x va a representar, como lo dice aquí la expresión, m igual a 2 a la 0.469. Si encontramos ese valor, va a ser igual a 1.38 valores equiprobables. Es como si tuviéramos un dado con 1.38 lados. Y nos decimos, ¿qué? Entonces la interpretación de la entropía, recordar que es la cantidad promedio de información que ofrece una fuente. Sus unidades son los bits. Recordar la diferencia entre bits y dígitos binarios. Entonces esta expresión que tenemos aquí es importante. Es importante porque nos dice cómo cuantificar la entropía de una fuente de información. Entonces, como digo, esta traducción de la entropía sirve para entender la cantidad de información que representa una variable. Si tenemos una fuente como la voz, pues se puede medir así si codificamos adecuadamente la misma. Para cada fuente de información le quitamos la redundancia y entonces de esa manera podemos medir la información encontrando la esperanza, encontrando el valor promedio de la información que aporta cada uno de sus eventos. Ahora vamos a ver un ejemplo más elaborado, la entropía de un par de dados. Recordar cómo se juegan los dados. Si tenemos dos dados, los lanzamos y los ponemos en el cubilete tal vez, los lanzamos y la suma de los números que dan las caras hacia arriba, por ejemplo, la imagen que está ahí, pues el resultado fue 7. 7 porque sumamos un 1 más 6 puntos que tiene el segundo dado, es 7. Ese es uno de los resultados posibles. Vamos a ver todo ese experimento, cuántas salidas posibles tiene, cuántos resultados posibles tiene y cuánta información nos puede aportar este experimento de lanzar un par de dados. Entonces, lanzar un par de dados da resultados de la forma de duplas. O sea, cuál fue el resultado en el primer dado y cuál fue el resultado en el segundo dado. Nos tenemos que preguntar cuántos resultados posibles hay. En este momento les voy a pedir que saquen una hoja y que la escriban en papel. Les voy a ayudar, les voy a guiar de cómo llegar a este punto. Entonces el valor de un resultado es la suma de la dupla. Como les decimos, aquí el resultado que está en pantalla, pues un dado tiene 1, otro dado tiene 6, 6 más 1 son 7. Es el valor de ese resultado, la suma de la dupla. Ahora nos preguntamos, ¿cuántos resultados posibles AX hay? Aquí los enlistamos. El mínimo valor que nos puede dar el lanzamiento de dos dados es que uno de 1 y otro de 1. 1 más 1 es 2. Con eso comenzamos. El máximo valor es que uno de 6 y que el otro de 6. 6 más 6, 12. Bueno, pues ese es el máximo valor. En este ejercicio, como les decía en clase, les pido construir una tabla con las siguientes columnas. La primera columna debe llevar el símbolo, XY. La segunda debe llevar la suma. La tercera debe llevar el resultado. Es decir, aquí por ejemplo, en este ejemplo, el primer dado dio 2 y el segundo dio 4. La siguiente columna debe llevar la frecuencia con la que ocurre ese evento. La siguiente, la probabilidad. Y la última cosa es la sorpresa, es decir, calculamos el logaritmo del inverso de la probabilidad de ocurrencia y ponemos un número. Y vamos a llenar una tabla completa para eso. Al final tendremos la información que aporta cada evento. Y después de eso tomaremos esos valores y encontraremos la cantidad de información promedio, es decir, la entropía, que nos ofrece este experimento. Ahí vamos. En la primera columna tenemos entonces el símbolo, como les decía, desde x1 hasta x11. ¿Por qué 11? Porque hay 11 resultados probables. La segunda es la suma.
la tercera es el resultado, la cuarta es la frecuencia, la quinta es la probabilidad de ocurrencia y la última es la sorpresa. Vamos a ver cómo sucede en los dos primeros renglones. Para el primer resultado, que es 2, el único resultado posible es de que el primer dado nos dé 1 y el segundo dado nos dé 1 también. Esto ocurre nada más una vez en todas las posibles ocasiones de este experimento. La probabilidad de que suceda eso es 0.03 ya redondeado. Esto lo hice considerando todos los dígitos, pero al final lo recorté solamente a 2 dígitos después del punto decimal. Calculando la sorpresa, igual esto nos da a 5.17. Probablemente a ustedes les dé un número ligeramente distinto porque yo consideré todos los dígitos en la calculadora y lo cerré a eso. Si continúo con todos los demás experimentos, les voy a pedir a ustedes que hagan las cuentas y que verifiquen estos resultados. Insisto, lo que ustedes puedan obtener se puede desviar ligeramente de lo que les muestro porque yo consideré todos los dígitos y así los metí en la calculadora. Bueno, en el script que hice para calcular esto. Aquí ya tenemos entonces la cantidad de información que aporta cada uno de los 11 eventos. Vean ustedes, el de menor probabilidad es el de 0.03. Evidentemente entonces es el que tiene una mayor cantidad de sorpresa. El de mayor probabilidad es el que tiene 0.17 de probabilidad y es el que tiene una menor cantidad de sorpresa. Ahora, lo que nos interesa, como decíamos, no son estos valores de sorpresa individuales, estos valores de información individuales. Lo que nos interesa es la entropía de la fuente. Ya tenemos una expresión que les podí escribir hace un momento para calcular la entropía. Vamos a ver cuánta información en promedio nos aporta el experimento de lanzar un par de dados. Bueno, pues para este ejemplo entonces, ya que tenemos los valores de la tabla, calcular h de x para el par de dados. Como tenemos 11 resultados posibles, pues h de x se desglosa en la probabilidad de x1 multiplicado por la cantidad de información en la ocurrencia de x1, en la ocurrencia de x1, y así seguimos hasta x11, hasta la derecha. Ya tenemos cada uno de esos valores. Les pido que lo escriban en un papel y que lo calculen. Después de ello, pues la suma les tiene que salir 3.27 bits. La entropía entonces de lanzar un par de dados es igual a 3.27 bits. Recuerden que esta es la cantidad promedio de información de este experimento, de esta fuente de información. ¿Qué significa eso? Que con 3.27 bits se puede representar 2 elevado a la 3.27 igual a 9.65 valores equiprobables. Guardar esto para su interpretación. Bien, hasta aquí llega este video. Nos falta la segunda parte de teoría de la información. Espero que tomen nota, hagan un resumen de ello y formulen sus preguntas para la siguiente sesión si es que es pertinente. Muchas gracias por su atención.